Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Demografía israelí a los 67 años de edad. Aumentan los voluntarios en el ejército israelí. 2 diputados israelíes participan en los actos del centenario del genocidio armenio en Ereván. Y detienen en Francia a un terrorista a punto de cometer masacres en iglesias en Villejuif. Estas son las noticias que tenemos para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego vendrá Raquel con la agenda cultural, como siempre, pero empezamos en Israel. Los datos demográficos de Israel en su 67 aniversario arrojan la cifra de 8.345.000 habitantes. Al establecerse el país en 1948, la población solo alcanzaba la cifra de 806.000 habitantes. Alrededor de 6.251.000 judíos viven en el país, lo que representa el 74,9% de la población total. La población árabe se sitúa en 1.730.000 personas, el 20,7%, en tanto que 364.000 personas han sido clasificadas en la categoría de otros, que incluye a los cristianos no árabes, los miembros de otras religiones y aquellos que no se identifican con una religión, comprendiendo el 4,4% de la población. Desde el año pasado el incremento fue de un 2%. 162.000 personas, de ellas 176.000 bebés, a los que hay que restar unos 44.000 muertos y sumar 32.000 nuevos inmigrantes. En 2014, alrededor del 75% de la población judía había nacido en Israel, de ellos al menos la mitad de segunda generación, en comparación con el 35% en 1948. En 1948 existía solamente una ciudad con más de 100.000 habitantes, Tel Aviv-Yafo. Hoy en día dicha cifra la ostentan 14 ciudades y 6 superan los 200.000 habitantes: Jerusalén, Tel Aviv-Yafo, Haifa, Rishon LeZion, Ashdod y Petah Tikva. Bueno, son datos, la verdad, que impresionantes. Yo creo que el que a mí más me impresiona es el de las cifras de habitantes. O sea, que un país multiplique por 11 o por 10, entre 10 y 11, la cantidad de habitantes en 2 generaciones, en 67 años, me parece una barbaridad. Piensa, no sé cuáles eran las cifras de España para estos años de finales de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día sé que son 46 millones de habitantes, pero me imagino que como sumo, a lo sumo digo, estaremos en el doble de lo que era en esa época y dudo que sea así. Pero es multiplicar por 10 la cantidad de habitantes, lo cual indica que, bueno, no solamente eso, sino que el dato también que es muy significativo es que hoy en día, bueno, 2014, que era la última encuesta en este aspecto, el 3/4 partes de la población judía había nacido en Israel. Ya no son un país solo de inmigrantes, como era en el año 48, que solamente la tercera parte había nacido en el país, 35%. Aquí estamos hablando que 3/4 partes ya son nacidos en el país y la otra 1/4 parte son gente que han ido llegando en distintas edades al país. Y lo que evidencia esta pujanza demográfica también es el tema de las ciudades, porque en esa época, pues Tel Aviv, como mucho, superaba los 100.000, tampoco no sé si lo superaban mucho, pero que hoy en día hay 6 ciudades con 200.000 habitantes por lo menos, y no llegan a convertirse en estas macro ciudades inmanejables de China con 15 millones de habitantes o 20 millones de habitantes o lo que sea. Pero justamente la demografía de Israel está muy repartida. También hay que pensar que el territorio es tan pequeño que si uno va, por ejemplo, por la zona centro de Israel, estás yendo por la carretera y te dicen esto es Ranana y dices es Ranana, no, esto ya es Kfar Saba. Esto es Kfar Saba, dices no, esto ya es Herzliya, porque van una pegada a la otra, apenas hay algunos campos y muchos de los terrenos que había entre ciudades que pertenecían
a kibutzim o a moshavim, a granjas agrícolas o granjas colectivas, pues han sido convertidos con el tiempo y por las cuestiones económicas en urbanizaciones a las afueras de estas mismas ciudades, con lo cual hoy en día, por lo menos la zona centro está tremendamente poblada, prácticamente no es que la gente esté una encima de la otra, pero que están las ciudades pegadas unas a la otra. Y el terreno que más promisorio es en cuanto a futuro es justamente el Negev, el gran desierto que hasta ahora era un sitio en el que era muy difícil vivir por la falta de agua, pero la tecnología israelí en el desarrollo de la desalinización va a permitir que no solamente se beneficie de ello el riego, sino también implantar ciudades y desarrollar esta zona que todavía tiene muchas áreas que cubrir en ese gran desierto que es el Negev. Y seguimos. El año pasado unas 330 personas pasaron a engrosar las filas del ejército israelí de manera voluntaria, sumando un total de 3.384 soldados conocidos como solitarios. Inmigrantes que recientemente consiguieron la nacionalidad, pero que por género, edad o circunstancias estaban exentos de realizar el servicio militar, obligatorio para la gran mayoría de los israelíes, o simplemente aquellos interesados en vivir la experiencia o en comprometerse con el país, componen este contingente que aumentó radicalmente en 2014 tras los 5 casos contabilizados en 2013. Estos Hayalim Bodedim como son conocidos en el ejército, proceden de más de 70 países como Ucrania, Rusia, Francia o Canadá, aunque una gran mayoría, en torno al 25%, llegan desde Estados Unidos y cuentan con programas específicos. Los voluntarios sirven entre 6 y 30 meses dependiendo de su edad, sexo o su trayectoria entre las tropas. Reciben un salario mensual y manutención, así como clases de hebreo y días libres si reciben visitas de familiares. 3 de este tipo de soldados murieron en el operativo Margen Protector del verano pasado. Sí, es un caso especial que no sé si existe en muchos países, porque también el nexo del judaísmo con Israel va más allá de la propia ciudadanía. Entonces, hay gente que, por ejemplo, llegan a Israel y tienen 35 o 40 años. Pues la ley igual ya dice, bueno, usted ya está exento de hacer el servicio militar, no le vamos a empezar a entrenar ahora, que esto, que lo otro. Sin embargo, dice, no, yo prefiero hacer, aunque sea poco, y poder pasar a la reserva y servir como cualquier ciudadano del país. Son gente que de forma voluntaria acceden a hacer el servicio militar. También están casos como uno de los chicos de estos que murieron en el operativo Margen Protector, que directamente vienen desde Estados Unidos sin ser ciudadanos israelíes, simplemente se hacen ciudadanos israelíes para justamente servir en el ejército, porque sienten la obligación moral de compartir el mismo destino que muchos chicos de su edad que son judíos y que están luchando en Israel. Y bueno, esto hasta hace muy pocos años era casos así muy exóticos y singulares. Aquí hablaban de que en el año 2013 eran 5 casos, pero en el 2014 ya fueron cientos y cientos de casos, y esto es una cifra que va en aumento. A pesar de que justamente se hayan producido bajas, lo que demuestra que esta gente no es que vienen a hacer un servicio militar voluntario simplemente para llevarse una foto y un recuerdo de que hicieron el ejército, sino que se alistan en unidades de combate que van al frente y que corren peligro, ¿no? Pero es justamente su decisión la que los ha llevado allí. Y seguimos en Israel. 2 diputados israelíes del laborismo y del partido Likud gobernante participarán en los homenajes al centenario del genocidio del pueblo armenio que tendrán lugar en Ereván, capital de Armenia, aunque bajo instrucciones del Ministerio de Exteriores de no referirse al evento como tragedia nacional o genocidio, por no haber sido reconocido así todavía en las instituciones nacionales. Se trata de una masacre masiva perpetrada por las fuerzas del Imperio Otomano, con un saldo, según diferentes estimaciones, de entre 600.000 y 1,5 millones de muertos. Varias personalidades de la cultura y la universidad apoyaron un petitorio que insta a Israel a reconocer el genocidio armenio y sumarse así a los 23 países que ya lo hicieron, y también a la reciente declaración del Papa Francisco.
Entre los firmantes destacan Abe Yoshua, David Grossman, los generales ya retirados Amram Mitzna y Amos Yadlin, y el exministro Dan Meridor, el cantante Kobi Oz y el exasesor legal del gobierno Mijael Ben Yair. Sí, bueno, el tema del genocidio armenio es un tema delicado por las implicaciones que tiene, que ha sido cometido por el Imperio Otomano. Entonces, ¿qué pasa? Hay un país que es el heredero del Imperio Otomano, que es Turquía. Y Turquía, a pesar de que bien podría decir, bueno, estas son cosas que se pasaron con un régimen anterior, porque eran sultanes, era durante la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, pues no. Turquía durante todos estos decenas de años se ha empecinado en negar que haya habido un genocidio, que simplemente fue una acción de guerra. La verdad es bastante más complicada que eso. Bueno, no solamente que han muerto muchas personas, sino que el problema es que en el Imperio Otomano, sabes que estaba integrado por muchos países y muchas etnias, pues las autoridades, digamos, del sultanato desconfiaban de los armenios, que son una minoría cristiana, y sospechaban que podrían ser una quinta columna del ejército ruso. En esa Primera Guerra Mundial, Rusia participaba enfrentándose al Imperio Otomano. Y por lo tanto empezaron a encarcelarlos y luego inventaron esto que después Hitler retomó como idea, los campos de concentración, donde primero eran campos de trabajo forzados y luego eran prácticamente lugares donde la gente enfermaba, moría y los sometían a hambrunas terribles. Así fue que llegaron a esta cifra tan astronómica. Y también fue el motivo por lo que los armenios se dispersaron por el mundo a partir de entonces. En París hay mucha gente, en Francia, en Argentina, en todas partes hay gente de la etnia armenia. Por ejemplo, Charles Aznavour, el famoso cantante, pues tenía otro apellido que era justamente de origen armenio. Y siempre se sintieron muy huérfanos de que nadie reconociese esto. Hasta que en los años 90, pues con la caída del telón de acero y la disgregación de la Unión Soviética, pues Armenia quedó liberada del yugo soviético, porque después de esta historia de la disgregación del Imperio Otomano, hubo una guerra civil rusa que ocupó Armenia y ya no era el problema de los musulmanes que no permitían el cristianismo, sino el problema de los comunistas que no permitían el cristianismo armenio, que es una variante diferente del cristianismo ortodoxo de la iglesia de Moscú. Y aparte que el propio comunismo no era muy afín a respetar las religiones. Lo que quiero decir es que hasta los años 90 no había nadie que abogase por reivindicar el tema de los armenios como un genocidio. Y eso empezó y se ha extendido. Hoy en día hay 23 países que lo reconocen como genocidio. Israel todavía no. Y hay muchos países. Israel tiene un problema con el término genocidio. Ese es el principal problema. Si reconocen que lo que le pasó a los armenios se parecía en algo a una palabra que también se utiliza para hablar de la Shoah. Ese es el principal problema en Israel. En la mayoría de los otros países el principal problema es las sanciones o las represalias que pueda tomar Turquía como socio comercial. Simple y llanamente. Y eso le pasa a la mayoría de los países europeos. Saben que hubo un genocidio, saben que hubo masacres, saben quién las cometió, pero como Erdogan no quiere hablar del tema y les amenaza que si hablan del genocidio armenio, pues van a cortar relaciones diplomáticas, prefieren no hacerlo. Vamos a Francia. La policía abortó un atentado inminente en París, en una o dos iglesias de Villejuif, al sur de la capital, gracias a que el terrorista llamó a los servicios de emergencia porque le habían intentado atacar y atracar y estaba herido. Efectivamente, el hombre tuvo que ser hospitalizado por 2 heridas de bala. Sus explicaciones no convencieron a los agentes, que se acercaron a su vehículo siguiendo el rastro de sangre que había dejado sobre la acera y lo registraron. Dentro encontraron un fusil Kalashnikov cargado.
junto a otros 3 cargadores preparados, una pistola y un revólver también cargados, un chaleco antibalas, 3 teléfonos móviles, un ordenador, un GPS y anotaciones en las que aparecían posibles objetivos, las direcciones de 2 iglesias de Villejuif y la forma de operar para cometer un atentado con la frase «Por Dios nos vengaremos». Al registrar su vivienda descubrieron además 3 fusiles de asalto, brazaletes de policía, varios chalecos antibalas, una cámara de fotos y otra de vídeo, un ordenador y un disco duro, 10.000 euros en metálico, varios teléfonos y tarjetas SIM y documentos en árabe hablando de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Bueno, esto es lo que quiere decir que los terroristas, para ser terroristas no hace falta, aparte de ser malvado, no ser completamente idiota. Porque este personaje, la verdad que pues es un tío que con todo eso cargado, ya dispuesto a cometer el atentado, pues lo atracan a él y va y se lo denuncia. Y entonces, claro, van y dice, ¿pero usted dónde estaba? ¿Y qué estoy? Y aparte, ¿por qué le disparan? Porque, bueno, una cosa es que, vamos, que el relato era muy raro. Y se piensa que puede haber implicado algún otro terrorista que tenía que haber intervenido y que le dijo que al final no, o lo que sea, y que por alguna razón se vengó de él y le hizo esto. Bueno, el tema es que esto estaba a puntito de realizarse. Y tenía hasta los planos de las 2 iglesias donde estaban a las que iba a ir. Y fíjate el detalle, porque yo creo que no es un detalle baladí, el tema que a pesar de que eran iglesias cristianas, se hallaban en un barrio que se llama Villejuif. Villejuif, que en francés quiere decir barrio judío, el pueblo judío. O sea que, de alguna manera, como bien actúan últimamente los terroristas de Daesh en Europa, complementan una acción general con una acción antisemita. O sea que, de alguna manera, esto también tenía algún tipo de pronunciamiento, por lo menos ideológico, para utilizar también el nombre de que los judíos fueron atacados, por lo menos atacaron la villa de los judíos en París. Así que, bueno, por una parte, felicitar a la policía francesa, pero la verdad que tiene bastante poco mérito esta operación, porque le salió de carambola. Y lo que ahora están investigando es porque una persona, tal como en las condiciones que vivía este señor, este chico, porque creo que era bastante joven, no podía permitirse ni tener ese armamento, ni tanto dinero metálico, ni teléfonos, ni tarjetas SIM, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues ahora van a tirar del hilo, y van a salir mucha pudredumbre en los barrios de París, que ya sabemos que hay mucha, pero que justamente lo que a mí me llama la atención es que, según el primer ministro Manuel Valls, pues se han intensificado tanto los controles en Francia que este tipo de cosas tendrían que haber sido detectadas anteriormente, porque todo esto parece que viene de contactos a través de Internet con Siria, con envíos de materiales, y parece que la eficacia es bastante relativa de estos controles, porque siguen vendiéndose y comprando armas y llegando material, incluso, como vemos por la lista, mucho más amplio del que tenía el propio Amédi Coulibaly cuando hizo su atentado en el supermercado Kosher y que saltó las alarmas de cómo había conseguido estas armas en la propia Francia. Bueno, Jorge, pues con este espacio terminamos las noticias por esta semana. Ya te vemos el martes, así que nada, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales con Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Tenemos recomendación literaria. Recuperamos esa tradición de la agenda cultural de los viernes, pero empezamos en Jaén. Ya saben que se están desarrollando un montón de actividades en torno al 1100 aniversario del nacimiento de Hasdai Ibn Saprut en esta ciudad andaluza. Bueno, él nació en el 915 y por eso conmemoramos estos 1100 años. Lo hacemos el próximo domingo 26 de abril con una de las primeras visitas que en homenaje a este sabio sefardí se realizarán en el Museo de Jaén. Esta visita se repetirá varios meses, el último domingo de cada mes.
El museo ha programado esta actividad que se desarrolla, como les decimos, durante 6 domingos de este año, en el que nos ofrecen una visita comentada a las instalaciones de este museo para recorrer las huellas arqueológicas que han llegado hasta nuestros días procedentes de la cultura cristiana, islámica y, en este caso, sobre todo judía, que se conservan en esta institución. Esta actividad pretende ofrecer una ilustración sobre los objetos y ampliar la información de que disponen pues todos los jienenses y los que se acerquen a este museo sobre esta época, el medievo en la provincia de Jaén. Pues nada, una de esas figuras del judaísmo que nacieron en España y que tenemos que reivindicar, ya que muchas veces desde la historia de España no se habla de ellos. No se estudia. Son figuras universales. ¿Vale? Hay una, tú dices reivindicar, pues están haciendo una cosa curiosa, hay una iniciativa curiosa porque a partir del mes de abril y hasta finales de año se van a radiar cuñas promocionales sobre este 1100 aniversario del nacimiento de Hasdai Ben Saprut en Jaén, gracias a la colaboración de Radio Jaén Cadena Ser, que se suma a esta celebración. Muy bien. Así que desde aquí felicitamos a los compañeros de Radio Jaén Cadena Ser por cooperar en dar a conocer esta figura tan importante para todos los españoles, no solo para los judíos. No, ya te digo, son figuras universales. Pues nada, fantástico, 1100 años. ¿Con qué seguimos, Raquel? Seguimos con una visita guiada a la familia de la Sara. En Girona, en el CAL, se ofrece esta visita guiada en catalán por el barrio judío. Está basada en hechos reales, teatralizada por el grupo La Minúscula. Es un espectáculo, es una visita guiada para todos los públicos. Se realizará hasta junio y lo organiza el Museo de Historia de los Judíos. Ya saben que este museo tan interesante está en la calle Forsa número 8. El precio es muy competitivo, que diría un amigo mío, 7 euros por persona, y los menores de 6 años pueden participar gratis. Este sábado 25 de abril la cita es a las 11:30 de la mañana. Tiene que haber un mínimo de 20 personas para que se realice esta visita teatralizada y hay que inscribirse previamente en la web de la red de juderías. Así que les invitamos a hacerlo para participar en esta visita guiada a la familia de la Sara. Muy bien, visita guiada en Girona y bueno, ¿con qué terminamos, Raquel? ¿Con pues la recomendación? Con una recomendación que viene, valga la redundancia, muy bien recomendada, porque nos la envía Raquel García Lozano, ya saben, la traductora de muchos de nuestros autores preferidos, como por ejemplo Aaron Appelfeld o Amos Oz. Bueno, en este caso, la autora del libro del que les vamos a hablar es la hermana de Raquel García Lozano, Mar García Lozano, que también se aventura en el mundo literario. Ella es licenciada en filosofía y trabaja como profesora de lengua y literatura española en un instituto público madrileño y ha emprendido la aventura de darnos a conocer a Gertrude Colmar. Gertrude Colmar nació en Berlín en 1894 y murió en Auschwitz. Fue asesinada en Auschwitz en 1943. Nació en el seno de una importante familia de la alta burguesía judía berlinesa, laica y asimilada. En 1938, cuando sus 3 hermanos y gran parte de familiares y conocidos suyos huyen o tratan de huir del país, ella se niega a abandonar Alemania y permanece en Berlín junto a su padre hasta que ambos son deportados. Su obra tuvo muy escasa repercusión en vida. Fue leída por muy pocas personas, apenas su círculo más próximo, por familiares y amigos, entre ellos su querido primo Walter Benjamin, a quien se sintió siempre muy próxima. Este libro, Campos de la despedida, de Mar García Lozano, es una recreación literaria de algunos de los aspectos más relevantes de la vida de Gertrude Colmar. Se trata de un acercamiento a la figura de una poeta mayor, una de las más importantes en lengua alemana después de Else Lasker-Schuller, como en su momento se comentó de ella. Así que estamos deseando leer este Campos de la despedida y poder hablar con su autora, con Mar García Lozano. Pues nada, Raquel, ya sabes, ya tienes trabajo. Sí. En este caso el contacto creo que va a ser bastante fácil, ¿no? Así que esperamos muy pronto a Mar aquí en los micrófonos de Radio Sefarad, donde tantas veces ha estado su hermana. Claro que Así sí. que desde aquí nuestra enhorabuena para las dos. Muy bien, este trabajo no tendrá que traducirlo Raquel, porque estará en castellano, pero bueno, pues
igualmente a ver si viene un día Mar y hablamos con ella sobre la obra de esta mujer. Así que nada, Raquel, pues muchísimas gracias y decirte que tengas un buen fin de semana, Shabbat Shalom. Un fin de semana, Shabbat Shalom.